Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo andan? A ver si hay alguien del centro para que me pueda habilitar, compartir pantalla. Arrancaríamos. Bueno, quizás hoy se incorporen algunos compañeros de ustedes de la Comisión 2 para poder participar de la clase también. No sé si hay alguien presente de la Comisión de la Doctora Iglesias. No, estamos nosotros. Bueno, a ver si hay alguien del centro que me autorice compartir pantalla. Si no, voy a mandar un mensaje. Ya estamos, ¿eh? Bueno, ahí espero a ver si el BEDEL me autoriza para compartir pantalla y arrancamos, ya que esta bolilla también es larga. Vamos a continuar hablando de la responsabilidad parental y vamos a arrancar a ver un poquito la materia alimentaria, ¿sí? No sé quiénes más están. A ver. No veo a nadie de la facultad conectado. Bueno, ahí me dicen que ya ingresa Mariano a conectar. ¿Todos los que están presentes son de la comisión número 1? Bien. Suelen conectarse poquitos a las clases. Después las ven a los que no se conectan, ¿saben si las ven? Las suben todas Ni idea. siempre. Así que supongo que las verán después, no sé. Bueno, ahí estamos. A ver, ahí. Ahí estamos. Bueno, gracias Mariano, si es que estás ahí por ahí. De nada, Mariela, sí, estoy acá. Bueno, gracias. Buen fin de. Gracias igualmente. Bueno, como les decía, vamos a arrancar a ver esta segunda y última parte de esta unidad que arrancamos ayer, que es de responsabilidad parental. Vamos a ver la obligación alimentaria, hablar un poquito de esta figura también que incorpora el código, que es el progenitor afín, y vamos a ver por último lo que tiene que ver con los actos de representación, administración y disposición de los bienes de los hijos. Vamos a ver que, y continuando un poco con el hilo conductor que arrancamos ayer, que hablamos de todo este principio de autonomía progresiva, vamos a ver que también el principio de autonomía progresiva tiene su fuerte impacto en la materia alimentaria, ¿sí? Y no solamente en cuanto al contenido de la materia alimentaria, sino también en la legitimación que se le da al propio hijo, ahora vamos a ver en qué casos,
para que pueda reclamar una cuota alimentaria a alguno de sus progenitores. También está la alternativa de poder dar el cumplimiento, ya sea en dinero en efectivo como en especie. ¿Se acuerdan que cuando vimos alimentos derivados del parentesco, la regla era que la prestación alimentaria debería cumplirse en dinero en efectivo y excepcionalmente podía acordarse o el juez autorizar en su caso la prestación en especie también? Acá en la materia alimentaria derivada de la responsabilidad parental vamos a ver que se permite como regla la posibilidad de cumplimiento en especie y en dinero en efectivo. Vamos a ver como gran innovación también la posibilidad del requerimiento judicial alimentario en forma simultánea o en un mismo proceso judicial tanto a los progenitores obligados en primer término como a los abuelos obligados en forma subsidiaria a la prestación alimentaria. Y también, y se sigue sosteniendo, como existía en el código anterior, la posibilidad de fijar una cuota de alimentos provisorio en carácter de medida cautelar durante el trámite que dure el proceso alimentario. Y también, como vimos en materia de alimentos derivados del parentesco, estas llamadas medidas razonables y medidas que tienden a asegurar y garantizar el cumplimiento de la prestación alimentaria. Es decir, algunas cosas ya las fuimos viendo y otras vamos a verlas ahora, y vamos a verlas que en materia de responsabilidad parental es más amplio que lo que se ha visto en materia de alimentos derivados del parentesco. Se encuentra regulado en el libro segundo, la parte de relaciones de familia, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad parental, que lo empezamos a ver, y específicamente en el capítulo quinto, cuando habla de los deberes y derechos de los progenitores, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la prestación alimentaria. Y vamos a ver que los progenitores tienen el deber y la obligación, ¿no es cierto?, no solamente de criar a los hijos, alimentarlos y cuidarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, sin interesar en cabeza de quién esté el cuidado personal de este niño, niña, adolescente, ¿sí? Entonces vamos a ver que las fuentes que tenemos del derecho alimentario, esto también ya lo vimos cuando hablamos de alimentos derivados del parentesco, puede tener su fundamento o su causa fuente, tanto en el vínculo filiatorio como en el parentesco, en el matrimonio y en la unión convivencial, que es lo que incorpora el Código Civil y Comercial. Nosotros vamos a hablar de lo que se refiere al vínculo alimentario derivado del vínculo filiatorio, ¿sí? Y además también vamos a hablar de la obligación alimentaria derivada de esta figura tan novedosa que incorpora el Código, que es la del progenitor afín. Acá en materia de alimentos son dos normas las que, digamos, tenemos que compatibilizarlas como para dar un puntapié inicial a lo que tiene que ver con la prestación alimentaria, el 658 y el 646. El 658 establece que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Y acá establece el límite de la extensión de la obligación alimentaria y dice: la obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos. Es decir, acá vamos a ver que aun cuando la responsabilidad parental culmine arribada a la mayoría de edad, que es los 18 años, la prestación alimentaria se sostiene y continúa vigente hasta la edad de 21 años, con la última excepción que establece la norma, es decir, que el alimentante, que es el obligado al pago de la cuota alimentaria, acredite, ¿sí?, y acá se invierte la carga de la prueba, acredite que este hijo mayor de edad, es decir, que está en la franja etaria entre los 18 y los 21 años, cuenta con recursos suficientes para poder proveérselos a sí mismo. Y por el otro lado, el 646, cuando me habla de los deberes de los progenitores, que también es una norma que la vamos a analizar ahora seguidamente, uno de los deberes de los progenitores es cuidar al hijo, convivir con él, prestarle alimentos, educarlo y considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. Acá vemos de vuelta que se atraviesa esta norma por el principio de autonomía progresiva y establece en esta primera parte, que es el inciso A, este deber de prestarle alimentos al hijo. Esta norma también ayer ya la comentamos cuando analizamos dentro de los deberes de los progenitores cuáles eran sus obligaciones en lo atinente a la responsabilidad parental.
Pero lo que tiene que ver con materia alimentaria son las dos normas que conjugan este deber alimentario que tienen los progenitores y por el otro lado el derecho que tienen los hijos de recibir alimentos de sus padres. Vemos entonces que, en cuanto a la extensión temporal de esta norma, o de esta obligación, mejor dicho, bajo la ley 23.264, ¿sí? Teníamos que la mayoría de edad era hasta los 21 años, es decir, de 0 a 21 años, recién ahí se adquiría la mayoría de edad con la ley 23.264. Por lo tanto, la obligación alimentaria también se mantenía hasta la edad de 21 años. Luego, con la 26.579, descendió la edad de la mayoría de edad a los 18 años, pero igualmente prolongó este deber alimentario hasta los 21 años. Hoy nuestro Código Civil y Comercial también sostiene la mayoría de edad a los 18 años y también mantiene la extensión de la obligación alimentaria hasta los 21 años, pero con esta excepción de la última parte del 658, que si el alimentante o el obligado a prestar la cuota alimentaria en concepto de deudor alimentario acredita que este hijo mayor de edad en la franja etaria de 18 a 21 años tuviere medios para solventar a sus necesidades, deberá cesar esa obligación alimentaria. En cuanto a los caracteres del derecho alimentario, dentro del marco de la responsabilidad parental, vamos a ver que detenta el carácter unilateral, es de carácter recíproco en relación a ambos progenitores, es decir, ambos son solidariamente responsables de proveer a una cuota alimentaria para el hijo menor de edad. No requiere prueba, es decir, no es necesario acreditar la necesidad del niño o niña adolescente. Lo que acá tenemos que acreditar es el caudal del alimentante para poder efectuar el reclamo. Las necesidades, digamos, están íncitas ya en la condición de menor de edad o en la condición de mayor de edad y de imposibilidad de proveerse a sus necesidades. Es temporal por esto mismo que vimos, es de los 0 a los 21 años, y después vamos a ver también que esta prestación alimentaria puede extenderse hasta la edad de 25 años, siempre y cuando se acredite que ese hijo tiene imposibilidades de poder trabajar encontrándose actualmente estudiando, ¿sí? Esta prestación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, a diferencia de la derivada del parentesco, se caracteriza por ser de contenido amplio, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué radica esto, y tiene que ver con la proporcionalidad, es decir, con el caudal económico del alimentante y con el nivel de vida que lleva este niño, niña o adolescente. Esto ya lo vimos y sigo. En cuanto al contenido amplio de la prestación alimentaria, el 659 nos establece que la obligación de alimentos va a comprender no solamente la satisfacción de las necesidades del hijo, digamos, para la mantención, es decir, para los alimentos propiamente dichos, sino también comprende la obligación alimentaria, la educación, el esparcimiento, la vestimenta, la habitación, la asistencia y gastos por enfermedades, e incluye esta parte que es muy novedosa, que son los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Es decir, en el desenvolvimiento y en el cumplimiento del debido ejercicio de la responsabilidad parental, le comprende a los progenitores efectuar los gastos necesarios para que el hijo pueda, en función de ir adquiriendo su autonomía, prepararlo para la vida en sociedad y para una vida independiente. Por eso es importante poder acompañarlo para que pueda desarrollarse profesionalmente el día de mañana, o que pueda estudiar y que pueda vivir, digamos, en forma autónoma. Y esta segunda parte de la norma nos establece cómo pueden estar constituidas las prestaciones alimentarias, es decir, en prestaciones monetarias, es decir, en dinero en efectivo o en especie, y van a ser proporcionales, esto tiene que ver con la proporcionalidad, con las posibilidades económicas de los obligados, esto tiene que ver con el caudal económico, cuánto efectivamente gana esa persona, y las necesidades del alimentado, que tiene que ver con estas las erogaciones que tuviera que efectuar para poder sostenerse. Y la incorporación que hace la norma, que no teníamos en el Código Civil de Vélez, es que tiene que comprender también el contenido de la prestación alimentaria, de la obligación alimentaria, todo aquello necesario para que ese niño o niña adolescente pueda adquirir una profesión o oficio, ¿sí? Y
Esto tiene que ver con la cobertura de esas necesidades futuras del hijo y que se vinculan con el crecimiento a su futura profesión u oficio. Ahí pues, se podría incluir los gastos de universidad privada, ¿puede ser o no? Eso es para la franja etaria que vamos a ver después, que es desde los 21 a los 25 años, ¿sí? Hoy por hoy lo que tiene que ver con esto que habla de cubrir las necesidades de un futuro, una futura profesión o oficio, tiene que ver por ahí con tratar de hacer todo lo que está al alcance de los padres para darle una formación educativa buena, qué sé yo, mandarlo a inglés, que tenga un estudio de algún idioma, en ese sentido, o sea, prepararlo para el futuro. Lo que vos me preguntás tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es la obligación alimentaria desde los 21 a los 25, ¿sí? Que ahí la carga de la prueba es de la otra parte, del mayor de edad. Ahora lo vemos a eso. Bueno, sigo con los modos del cumplimiento. Bueno, esto es lo que hablamos un poquito también en la clase que vimos, alimentos derivados del parental. Acá, en lo que tiene que ver con la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, la regla es que se puede, digamos, acordar que la prestación pueda ser en dinero en efectivo o en especie. En especie es decir, que pague el colegio, que pague la obra social, que pague las actividades extracurriculares, ¿sí? Si se acuerda una prestación alimentaria en dinero en efectivo, generalmente, usualmente, se abre una cuenta en el banco provincia, sucursal, tribunales, en el caso que haya que judicializar la causa, y se abona del 1 al 10 de cada mes, ¿sí? Recuerden que en el caso de los alimentos entre parientes, como le vengo diciendo anteriormente, la regla es la prestación dineraria, ¿sí? Y solo en forma excepcional se permite que la prestación sea en especie. Y esto también, esto de las tareas de cuidado personal, las tareas cotidianas, que hoy se les da un valor económico, es algo que también ha sido una gran innovación del Código Civil y Comercial y que antes de la reforma ya ha tenido reconocimiento en materia jurisprudencial, ¿sí? Es decir, todas esas tareas cotidianas que puede realizar un progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo, hoy tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Muchas veces el aporte que hace, supongamos por dar un ejemplo, esa mamá que no sale a trabajar para quedarse en su casa y cuidar a su hijo, ¿sí? Que si tuviera que salir a trabajar tiene que pagar una niñera, se cambia, digamos, ese valor de lo que se abona por la niñera y se cuantifica lo que la mamá hace en la casa para poder cumplir, digamos, adecuadamente con su rol de madre, y se cambia el trabajo, entonces se cuantifica eso que esa progenitora efectúa y hoy tiene un reconocimiento en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Son esas tareas de cuidado personal, y esto ya lo hemos reflejado en muchas sentencias judiciales, en el cual se tiene por reconocido ese trabajo que hace la mamá o el papá en su caso, como tareas domésticas, por decirlo de alguna manera, el bañarlo al nene, el llevarlo y traerlo del colegio, el hacer las tareas con el colegio, que le impiden por ahí desarrollarse profesionalmente, y que muchas veces prefieren los progenitores hacer ese cambio, ¿no? Decir, bueno, prefiero yo criarlo, yo educarlo, yo estar en casa y no pagar una niñera, entonces no trabajo para hacer eso. Pero hoy eso tiene un reconocimiento en el código. Y en esta jurisprudencia, que fue antes del Código Civil y Comercial, en la Cámara de Pergamino, por ejemplo, ha reconocido el valor del aporte personal en el cuidado del hijo en cuanto a aquellas tareas que, de ser asumidas mediante la contratación de un tercero, tendrá un valor económico. Esta inversión de tiempo y ahorro en cuanto a los montos que significa, por ejemplo, la contratación de una niñera, deben ser tomados en cuenta y atribuírsele un valor. Y esta otra también de San Rafael dice, no debe desmerecerse el aporte económico implícito realizado habitualmente por la madre al atender personalmente el cuidado del hijo, su higiene, la preparación de los alimentos, el mantenimiento de la ropa, etc. Aportes que si realizan terceros serían económicamente valuables. Y este es otro fallo que es posterior al Código, el 2018, en el cual también la Cámara de Apelaciones de Villa María había rechazado un incidente de reducción de cuota que había solicitado el papá de una nena, y el hombre había fundado su petición en que, bueno, que tenía otros hijos y que supuestamente tenía mejores condiciones laborales y personales
la señora. Entonces los magistrados lo que habían, digamos, sustentado en sus argumentos era que la cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos básico, y que lo analizaron además desde la perspectiva de género, utilizando todas las normas de jerarquía constitucional internacionales que prohibían el trato discriminatorio contra la mujer. Y habían remarcado los camaristas la importancia de las tareas hogareñas y el cuidado personal de esta madre conviviente con relación a la niña, y ese cuidado, dicen los camaristas, se traduce en un conjunto de tareas cotidianas destinadas a atender las tareas del hogar, de la familia, insumen no solamente energía, recursos y tiempo, por lo que es indudable que deben ser valoradas económicamente. Y dice además que la madre no solamente ha atendido las necesidades económicas de su hija, sino también otras cotidianas que no pueden ser remuneradas, pero que ciertamente tienen un valor susceptible de ser determinadas en dinero y que el padre no puede soslayar. La obligación alimentaria, dice, se compensa con el cuidado personal dispensado al que se le reconoce. Es decir, esto lo vamos a ver en muchos fallos que reconocen el valor y el aporte que tiene ese cuidado personal o esas tareas cotidianas que realiza un progenitor en favor del hijo. Ahora vamos a pasar a ver la legitimación, es decir, ¿quién puede reclamar o promover un proceso de prestación alimentaria o de alimentos? El 661 es la norma que me determina quiénes son los legitimados. Dice, el progenitor que falte a la prestación de alimento podrá ser demandado en representación del hijo, por el hijo con grado de madurez suficiente y asistencia letrada, fíjense como acá nuevamente vemos la capacidad progresiva, y subsidiariamente por cualquiera de los parientes o del Ministerio Público, ¿sí? Entonces, tenemos como puntapié inicial el progenitor que convive con el hijo en representación de ese hijo, el hijo con grado de madurez suficiente y asistencia letrada, y subsidiariamente por los parientes o el Ministerio Público, que van a ser en los casos en que ni el progenitor ni el hijo maduro han accionado. Y el otro supuesto que también prevé la norma es el supuesto del hijo mayor de edad. Dice, el progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años. Puede iniciar el juicio alimentario o en su caso continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas, y las partes de común acuerdo o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, puede fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma administrada por el hijo está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimientos, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta y otros rubros que se estimen pertinentes. Este es el supuesto del hijo que está comprendido en la edad de 18 a 21 años. Entonces, acá la legitimación la tiene el progenitor que convive con el hijo, ¿sí? Que puede, digamos, iniciar el proceso o proseguir el proceso que ya inició durante la minoría de edad del hijo, o puede iniciar el juicio el hijo con mayoría de edad, ¿no? Que de los 18 a los 21 años, que es el supuesto que prevé esta norma. Y se puede acordar no solamente que el progenitor administre las sumas, sino que también el hijo pueda percibir una determinada suma de dinero que va a ser utilizada para el desembolso de su vida particular y diaria, como esparcimiento, gastos con fines culturales y educativos. Porque no nos olvidemos que aunque sea mayor de edad y continúe viviendo en el domicilio de alguno de los progenitores, este hijo sigue consumiendo y sigue generando gastos, ¿sí? Entonces, por eso es, digamos, la justificación de por qué el progenitor también tiene derecho a seguir cobrando una cuota alimentaria, porque tiene que sostener el alquiler, porque tiene que pagar las cuentas, porque tiene que pagar la luz, porque tiene que comprar los alimentos propiamente dicho. Pero también se le da la posibilidad a este hijo, que es mayor de edad, tener una suma de dinero para poder administrarla por él mismo, porque ya es mayor de edad además, y porque tiene que cubrir desembolsos de la vida diaria, ¿sí? Obviamente que esta norma generó muchas discusiones en la doctrina, porque vemos que se trata de un supuesto que ya estamos hablando de un hijo que es mayor de edad. Entonces hay distintos autores que han criticado esta norma. Por ejemplo, Millán y Merlo dice que esta obligación alimentaria del hijo mayor de edad
no es la que surge entre los parientes ascendientes y descendientes y que alcanza a los mayores de edad. En realidad se trataría de un instituto alimentario que proviene del vínculo parental, aun cuando la responsabilidad parental ya no exista porque es mayor de edad, y culmina a los 18 años la responsabilidad parental. Entonces, Millán y Merlo dice, en realidad esto se sostiene no en el parentesco, no en la responsabilidad parental, sino que se sostiene en el vínculo parental. Y Belucio y Solari también critican esta norma y dice que en realidad esto es una limitación inadmisible a la plena capacidad de un sujeto mayor de edad, como en este caso el hijo que está comprendido entre los 18 y los 21 años. Y estos autores dicen, en realidad acá lo que hay es un regreso encubierto a la condición de menor de edad. Para que sea, digamos, las alternativas que se pueden dar en esta franja etaria es que pueda vivir con ambos padres, que no viva con sus padres, ¿sí? O que viva con uno solo de sus padres, que es la solución que contempla el artículo, ¿sí? Y obviamente esta solución, como les dije antes, que es lo que busca la norma, es que se pueda cubrir los gastos del hogar, ¿sí? Es por eso que se concede la legitimación a este progenitor conviviente para obtener una contribución del otro progenitor para cubrir los gastos que si no fuera así solamente recaerían sobre el progenitor que convive con este hijo mayor de 18 y menor de 21. El otro supuesto es el hijo mayor de 21 años que se capacita, es decir, ya dejamos la franja etaria de 18 a 21 y pasamos de la franja etaria de 21 a 25. Entonces, en este caso es distinta la situación. El 663 nos dice, la obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años, si la prosecución de sus estudios o preparación profesional de un arte u oficio le impiden proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Puede ser solicitada por el hijo o por el progenitor con el cual convive y debe acreditarse la viabilidad del pedido, ¿sí? Entonces, acá también vemos que la legitimación también es amplia en el sentido de que lo podrá pedir el hijo que se capacita o el progenitor con el cual convive este hijo que se está capacitando, pero acá hay que probar algo fundamental, que es, por parte del hijo que se capacita o que está estudiando y siguiendo un estudio universitario, acreditar la regularidad en el estudio y acreditar que el cursar en la facultad o el asistir a las clases o ir a las clases prácticas le impiden de alguna manera realizar o conseguir un trabajo con el cual puedan sustentarse. Esto también ya había sido receptado por la jurisprudencia antes de la reforma del Código Civil y Comercial, y hay numerosos fallos que así lo han sostenido. Por ejemplo, este de Paraná, dice el tribunal resolvió mantener la cuota en favor del hijo, ahora mayor, ya que se encontraba cursando estudios universitarios y entendió que si fuera privado del aporte paterno, podría haberse obligado a desatender la dedicación a sus estudios, inclusive interrumpirlos si tuviera que procurarse un trabajo retribuido. También el código regula la prestación alimentaria en favor del hijo no reconocido. Es decir, aquel hijo extramatrimonial que aún no tuviera reconocimiento filiatorio paterno, tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios puede establecer un plazo para poder interponer dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota mientras esta carga esté incumplida. Acá lo más importante, una vez que nació el niño, que aún no tiene la filiación paterna, que estamos hablando de un hijo extramatrimonial, es acreditar sumariamente el vínculo, es decir, yo le tendré que acercar al juez a través de una información sumaria o a través de testigos la existencia de un posible vínculo con el padre alegado, que voy a tener que alegarlo en otro proceso, ¿sí? Y esto es concordante con el 586, cuando vieron filiación, seguramente lo han visto este artículo, establece que durante el proceso de reclamación de filiación, incluso antes de su inicio, el juez puede fijar alimentos provisorios contra el presunto progenitor. Y acá es muy importante, cuando estamos hablando de alimentos provisorios que se reclaman
antes de promover el proceso filiatorio respectivo, es que se establezca un plazo para interponer la acción de reclamación de la filiación. Y esto es para evitar posibles abusos y mala fe en el reclamante. Otro supuesto que también prevé el código, que no estaba en el código de Vélez, era la posibilidad de la mujer embarazada de poder reclamar una cuota alimentaria. Y el 665 dice que la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. Esto es de la misma manera que la otra prueba del artículo anterior, es decir, acreditar mediante testigos la existencia de un vínculo amoroso con el presunto progenitor, ¿sí? Podría probar esta verosimilitud que se requiere para poder señalar alimentos provisorios. Esto también fue reconocido por la jurisprudencia anterior a la reforma, ¿sí? En este fallo, por ejemplo, de La Plata, dice: si la filiación es extramatrimonial, debe acreditarse prima facie la verosimilitud del vínculo filial invocado que funda el pedido alimentario en favor del hijo por nacer. Ahora bien, muchas cuestiones se presentan cuando, y esto surge siempre en las audiencias de alimentos, cuando el cuidado personal es compartido, digamos. ¿Por qué si ambos comparten las decisiones sobre el cuidado del hijo y ambos tienen la misma cantidad de tiempo? Por ejemplo, en el caso que haya un cuidado personal compartido alternado, una semana cada uno, ¿por qué tenemos que pagar una cuota alimentaria o por qué se me reclama a mí una cuota alimentaria? Y acá el 666 es bastante claro, aunque en algunos casos hay muchas dudas, digamos, en la práctica. Dice: en el caso del cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuente con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores de conformidad con lo dispuesto en el 658. ¿Y por qué digo que se genera duda? Muchas veces se genera duda, ¿por qué? Porque no hay claridad en cuanto a cuáles son los recursos de los progenitores. Muchas veces omiten información y no tenemos muy claro cuál es el recurso que cada uno posee. Tenemos muchos casos en que no hay un trabajo registrado, con lo cual es de muy difícil precisión establecer cuántos son los recursos que tiene cada uno de los progenitores. Pero acá el principio general es que cuando ambos tienen el cuidado personal compartido, tenemos que ver cuál es el caudal económico de cada uno de los progenitores, y si hay un progenitor que tuviera un caudal económico menor, será quien deberá reclamar una cuota alimentaria al otro progenitor para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Y aquellos gastos que son comunes, es decir, por ejemplo, el pago de la entidad educativa, el pago de las actividades extracurriculares, el pago de algún tratamiento de ortodoncia, que eso podrá ser un alimento extraordinario, el pago de, a ver qué otra cosa puede ser, ya dije el colegio, de las actividades extracurriculares, el pago, no sé, de la combi o del transporte, deberán ser pagados por mitades porque son gastos comunes, ¿sí? Y como les dije, la idea es que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Y cuando los chicos están en el hogar de uno o de otro, será el progenitor que los tenga a su cargo esa semana o ese tiempo que le toque, cubrir los gastos que insuma su hijo. Ahora bien, ¿desde cuándo se deben los alimentos? Y esto es muy importante porque tiene que ver también después con el reclamo de las cuotas atrasadas o adeudadas. Esta norma del 669 me dice que los alimentos se deben desde la interposición de la demanda, desde el día en que fue interpelado el obligado al pago por un medio fehaciente. ¿Cómo puede ser esto? Yo le mando una carta documento y le digo, bueno, trata de abonar una cuota alimentaria, los chicos tienen necesidades, tengo que pagar esto y esto. La carta documento es el medio fehaciente para interpelarlo. Entonces, si yo hice una interpelación por medio fehaciente, a partir de ahí será que corren los alimentos.
Pero la norma me establece lo siguiente, o sea, es a través de interpelación de medio fehaciente, pero siempre que la demanda se hubiera interpuesto dentro de los 6 meses de esa interpelación fehaciente, o si no va a ser desde el día de la demanda. Por el periodo anterior, es decir, por aquello que no se reclamó, aquel progenitor que ha asumido el cuidado del hijo podrá iniciar una acción de reembolso, es decir, tiene derecho al reembolso de eso que gastó en lo que le corresponde al otro progenitor no conviviente. Y acá va a ser otro proceso, que es la acción de reembolso, ¿sí? Distinto a lo que es un proceso alimentario propiamente dicho en los términos del 635 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial. El fundamento de esta norma tiene que ver con tratar de evitar las retroactividades abusivas, ¿sí? Esta es otra cuestión que también lo comentamos cuando hablamos de alimentos derivados del parentesco, y tiene que ver con la efectividad de la sentencia, ¿sí? El 670 establece que medidas ante el incumplimiento, las disposiciones de este código relativas al incumplimiento entre parientes son también aplicables a los alimentos entre padres e hijos. Y acá aplicamos el 550 y el 53, que también ya lo hemos comentado. El 550 nos habla de la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de los alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos, y que también el obligado podrá ofrecer en sustitución otras garantías suficientes. Es decir, yo como juez podré ordenar a los fines de asegurar el cumplimiento de la cuota futura, si este alimentante percibe sus ingresos a través de un recibo de sueldo, podré ordenar, ante una denuncia de incumplimiento, podré ordenar la retención directa de la cuota alimentaria, y de esa manera se garantiza el cumplimiento a futuro. También la retención, esto ya lo hemos hablado cuando vimos la clase de alimentos derivados del parentesco, también la retención es una medida que pueden acordar las partes en una audiencia conciliatoria como modalidad de pago. Pueden acordar, si se acuerda un porcentaje de la cuota, un porcentaje sobre los haberes del alimentante, se puede acordar como modalidad de pago la retención directa de ese porcentaje y el depósito en la cuenta judicial de autos o una cuenta personal de las partes en su caso. Y el 553 es el que hablamos también, la clase que vimos, alimentos derivados al parentesco, cuando hablamos de las medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Acá el juez tiene mucha discrecionalidad y mucha amplitud como para poder disponer aquella medida que tienda a constreñir al deudor alimentario y modificar esa conducta renuente para que la cuota sea cumplida, ¿sí? Esto también ya lo hablamos, la posibilidad de aplicar astreintes o sanciones combinatorias en los términos del artículo 804. También se puede hacer una denuncia en materia penal por delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, se puede librar oficio al registro de deudores alimentarios morosos, la comunicación a los bancos para impedir la gestión de tarjetas de crédito o aperturas de cuenta, se puede solicitar la suspensión de procesos de incidente de disminución de cuota, o por ejemplo también impedir que se pueda gestionar o renovar los registros de conducir, o por ejemplo también la renovación de los pasaportes, entre otras medidas. También hemos tenido medidas en las cuales, por ejemplo, esta de Chipolletti, el juez de Chipolletti ordenó el arresto los fines de semana del progenitor, o sea, lo dejaba que trabaje de lunes a viernes y que el fin de semana esté adentro, hasta que cumpla la obligación alimentaria. Bueno, esto es la definición de lo que se entiende por sanción combinatoria, que son aquellas combinaciones de carácter pecuniario a quienes no cumplan los deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Por ejemplo, la Cámara de Apelaciones Loma de Zamora, cuando habló de las astreintes, dijo que son un medio de compulsión consistente en la imposición de una condena pecuniaria que afecta al demandado mientras no lo cumpla lo que es debido, según una resolución judicial, y son fijadas en beneficio del titular del derecho, susceptible de aumentar indefinidamente, ejecutables y con carácter provisorio. Tenemos mucha jurisprudencia que, aun cuando no estaban reguladas estas medidas razonables, como por ejemplo, una de las primeras medidas
con fuerte impacto fue la del Tribunal Colegiado número 5 de Familia de Rosario, en que el juez Duto ordenó la restricción de salida del país de un deudor alimentario, y lo que se criticaba digamos, al actuar de este juez era que en esa época en que se dictó esta prohibición, que fue en el año 2010, todavía no existía esta norma del 553 que habilitaba estas medidas razonables. Y mereció muchas críticas. Kielmanovich dice: no nos parece que la prohibición de salida asegure instrumentalmente el derecho del acreedor al cobro de los alimentos, ni tampoco satisfaga con el prohibimiento favorable de la medida ese mismo derecho. Después, más recientemente, o ya con la incorporación del artículo 553 de las medidas razonables, vemos, por ejemplo, dos fallos en los cuales en uno sí se aplicó las astreintes y en otro no se aplicó las astreintes y ordenó otra serie de medidas el juez. En la del Juzgado Nacional número 92, por ejemplo, el juez aplicó astreintes, es decir, esta sanción combinatoria que se traduce en una suma de dinero en favor del titular del derecho, y por ejemplo, el otro supuesto, que también ante un incumplimiento, el Juzgado número 2 de Mendoza, por ejemplo, y son más o menos en la misma época, fíjense que los dos son de febrero del 2016, también acá la actora solicitó la aplicación de astreintes en su favor, digamos, por el incumplimiento de la obligación alimentaria, y solicitó también la restricción de salida del país, ¿no? ¿Qué hizo el juez de familia de Mendoza? No hizo lugar a las astreintes porque consideró que esto no era ajustado al principio de realidad. Y lo que hizo fue prohibir la salida del país de este deudor alimentario y suspender, suspender un trámite que el alimentante había iniciado de disminución de cuota, ordenó la suspensión de ese trámite. Y además fijó también, dentro del alcance que tiene el artículo 553, le ordenó a este deudor alimentario, que era un profesional del derecho, la realización de 20 horas de trabajo comunitario en beneficio de jóvenes alojados en dependencia del sistema penal juvenil. ¿Sí? Fue uno de los primeros fallos bastante novedosos, aplicando el 553, en cuanto a medida razonable tendiente a constreñir esta conducta renuente del deudor alimentario. Ahora vamos a pasar a otra figura que también es una figura novedosa, que es una figura que suma y que no excluye. ¿Venimos bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, sigo. Bueno, esta figura del progenitor afín también tiene que ver con todo este principio de democratización de la familia y con este principio de reconocimiento de otras formas de organización familiar, ¿sí? Extendiendo este principio de solidaridad familiar. Y vamos a ver que se define al progenitor afín como al cónyuge o conviviente del progenitor que tiene a su cargo el cuidado del niño o adolescente, en los términos del 672. Y lo importante de esto es que además de darle un reconocimiento hoy en el código al progenitor afín, le otorga determinados derechos y deberes en beneficio de los hijos de su cónyuge o conviviente. Y esto también se sustenta en el concepto amplio de familia que recepta la 26061 y su decreto reglamentario 415 cuando nos da una definición de familia. ¿Cuáles son los deberes que tiene el progenitor afín? Dice el 673, el cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y en la educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o conviviente, prevalece el criterio del progenitor.
Esta colaboración no afecta los derechos de los titulares de la responsabilidad parental. Y acá vamos a ver que esta norma le da una triple función al progenitor afín, ¿sí? Una función de cooperación, un deber de cooperación, un deber de realizar los actos de la vida cotidiana de ese hijo, y la toma de decisiones ante situaciones urgentes. Ojo que acá no desplazamos al otro progenitor no conviviente, sino que ante situaciones de conflicto que puedan existir o de divergencias entre el conviviente o cónyuge con el padre del niño o niña adolescente, va a prevalecer la opinión del progenitor del niño, niña o adolescente, ¿sí? Lo que se pretende es dar un poco de legitimidad a las tareas y labores de ese progenitor afín en función de la función parental. Y esto también es importante lo que permite el código, que es la delegación en el progenitor afín. Es decir, el 674 me habilita que aquel progenitor que tiene a su cargo un hijo pueda delegar en su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuvieran en condiciones de cumplir la función en forma plena, ya sea por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que existe imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor o no fuera conveniente que este último asuma su ejercicio. Esta delegación requiere la homologación judicial, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo de modo fehaciente. A ver si entendemos. Tenemos un papá y una mamá que están separados. Esta mamá vuelve a formar pareja y se une en unión convivencial con otro señor. Esta mamá puede delegar en cabeza de su conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando por determinada situación tuviera que ir a hacer un congreso, una maestría fuera de la ciudad y tiene que dejar a su hijo 3 meses. Y su papá no puede hacerse cargo, ¿sí? En este caso se va a requerir un acuerdo que preste conformidad el progenitor y la homologación judicial respectiva. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué pasa si en ese caso el padre podría y el niño, niña, adolescente no quiere ir? Se quiere quedar con el afín. El Ahí el juez decide. principio, y el juez va a tener que decidir, pero el principio general es que debería hacerse cargo el padre. Ahora, si este niño no quiere, habrá que indagar por qué no quiere. Puede ser que no tenga trato con ese padre, puede ser que ese padre no sea conveniente que quede a su cuidado. Por eso, fíjense que la otra parte de la norma decía, siempre que exista imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor, porque supongamos ese padre también trabaja o también viaja y no se puede hacer cargo, o no fuera conveniente que este último asuma. ¿Sí? Entonces, este acuerdo en realidad se hace en forma extrajudicial y para que valga va a tener que homologarse judicialmente. ¿Sí? Pero voy a tener que tener el asentimiento o la conformidad del progenitor. Si el progenitor no me da la conformidad o hay una oposición, fíjense la última parte de la norma, dice, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo de modo fehaciente, o sea, tiene que estar aceptado. Si no acepta, se va a generar una controversia, ¿sí? Y tendrá que resolverlo el juez. En muchos casos, los chicos quieren quedarse con el progenitor afín. Pasa eso porque ya están como familiarizados con esa figura, que es por ahí la que está la mayor parte del tiempo en la casa, ¿sí? O puede ser que no tengan una figura muy presente del progenitor, y sí del progenitor afín. Bueno, esta es una figura absolutamente revolucionaria de nuestro contexto jurídico, ¿sí? No para los sistemas comparados, porque lo que se apunta acá es a reconocer una situación que se da en la práctica y que es la que mejor, digamos, obedece al interés del niño, y no es otra cosa que delegar la responsabilidad en favor del conviviente o el cónyuge, dice Pérez Gallardo. Este otro artículo también regula la posibilidad del ejercicio conjunto con el progenitor afín. Dice, en caso de muerte
ausencia o incapacidad del progenitor, el otro progenitor puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge o conviviente. Este es el caso ya de que el progenitor ha fallecido o tiene alguna incapacidad o, digamos, provisoriamente no puede asumir el ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? Entonces, en este caso, el progenitor que está al cuidado del niño puede hacer un acuerdo con su cónyuge o conviviente que también debe ser homologado judicialmente. Acá vuelve a repetir que en caso de conflicto va a primar la opinión del progenitor, ¿sí? Y este ejercicio, es decir, esta posibilidad de hacer un ejercicio conjunto de la responsabilidad con el progenitor afín, se va a extinguir con la ruptura del matrimonio, en el caso que se haya casado con su actual pareja, o de la unión convivencial en el caso que estén unidos bajo unión convivencial. Y también podrá extinguirse cuando haya una recuperación en la capacidad plena del progenitor que no se encontraba en ejercicio de la responsabilidad parental. Fíjense que acá, para que se pueda, configurar esta figura, necesitamos que haya ausencia, muerte o incapacidad del progenitor que no convive, y que haya un acuerdo entre el progenitor conviviente y su cónyuge o conviviente, más la homologación judicial. Y esta norma es una norma también demasiado novedosa y que la vamos a ver reflejada en muchísimos fallos y que tiene que ver con los alimentos del progenitor afín. Dice, la obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio cuya duración no debe definir el juez, de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de convivencia. Fíjense que si bien el código dice que la obligación es de carácter subsidiario, ¿sí?, podrá tener esta obligación alimentaria si se acredita, ¿sí?, que este cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño. Es decir, se acredita eso y se acredita que el principal sostenedor de la prestación alimentaria durante la vida en común fue ese progenitor afín. El juez va a fijar una cuota asistencial y deberá definir un tiempo de duración de esta cuota, ¿sí?, teniendo en cuenta no solamente las condiciones de fortuna del obligado, sino también el tiempo que duró la convivencia y las necesidades del alimentado. Es excepcional, ¿sí?, excepcionalísimo, porque hay que acreditar que este cambio de situación puede generar, es decir, la ruptura puede generar un grave daño al niño, niña, adolescente. Es de carácter subsidiario porque primero y principal, los principales obligados son los titulares de la responsabilidad parental, es decir, este progenitor no conviviente es el principal obligado, no el progenitor afín, ¿sí? Entonces yo tengo que agotar primero todas las vías para poder accionar contra el progenitor afín. Es temporal porque el juez tiene que fijar un plazo que va a tener en cuenta la convivencia que duró esta unión convivencial o el matrimonio en su caso, y tiene el principal sustento dado por la solidaridad familiar, ¿sí?, que se entiende que es una nueva fuente de obligaciones con características propias. Esta figura del progenitor afín y lo que tiene que ver con la obligación alimentaria es una importante innovación legislativa, ¿sí?, que se da en el seno de las familias ensambladas, y lo que alienta es la cooperación de la nueva pareja en el cuidado del hijo, del cónyuge conviviente, ¿sí?, cooperación que en ningún caso afecta a los titulares de la responsabilidad parental, no importa un desplazamiento ni de la figura materna ni de la figura paterna, sino que suma afectos y vínculos significativos en la vida de ese niño, niña, adolescente. Y obedecen, como lo venimos diciendo, a todo el concepto de democratización de la familia y a la ampliación
de los principios de solidaridad, cooperación y participación. Como les dije antes, la fijación es extraordinaria, se da en casos de un supuesto excepcional, y la idea es mantener ciertos rubros, aunque sean mínimos, ¿sí? Por ejemplo, se podrá acordar el pago de la entidad educativa hasta que termine el ciclo lectivo, se puede acordar el mantenimiento de la obra social en caso de enfermedad, y se puede acordar también la prestación de una suma en dinero en efectivo. Hay numerosos fallos en la jurisprudencia que, fundados en la figura del progenitor afín y en la obligación alimentaria, han fijado en ciertos supuestos de, por ejemplo, casos de guarda con fines de adopción, en el cual los chicos han sido reintegrados al lugar anterior a estar con estos guardadores, es decir, por ejemplo, a una institución. Entonces se ha fijado una cuota alimentaria a cargo de estos guardadores, fundado en la figura del progenitor afín y fundado en el principio de la solidaridad familiar, sosteniendo, por ejemplo, el pago ya sea de entidades educativas, o el pago, como se hizo en otro caso, cuando era una nena que tenía una cierta discapacidad, el pago de una obra social para atender a las cuestiones de salud, ¿sí? Y en muchos casos se ha fijado una cuota alimentaria que duró todo el tiempo que los chicos han estado bajo el cuidado de estos guardadores con fines de adopción, ¿sí? Los fundamentos de la prestación alimentaria derivada del vínculo del progenitor afín o de la filiación, digamos, de estas familias ensambladas tienen que ver con la solidaridad familiar, con el mantener el statu quo, con la teoría de los actos propios, con el principio pro minoris, ¿sí? Y otros autores dicen que tiene que ver con el principio de la confianza legítima, es decir, ese cese de convivencia alteraría la trayectoria vital del niño. Se va a tener en cuenta, como les dije, las condiciones de fortuna, las necesidades del alimentado y el tiempo de convivencia. En este caso, por ejemplo, la Cámara de San Martín, que fue uno de los supuestos que recién mencioné, ha dicho que el cese de manutención económica ocasionaría un daño a la vida de los niños que durante casi 5 años cubrían sus necesidades, y si bien los alimentantes no son padres biológicos ni adoptivos, se los puede considerar padres solidarios o progenitores afines, justificado en la solidaridad familiar, que hay motivo suficiente para considerar que se ha creado un vínculo inclusive más cercano que el que contempla el artículo 676, ya que los adoptantes les han dado trato de hijos propios a los alimentados. Este era un caso también que habían sido los chicos reintegrados y habían manifestado estos pretensos adoptantes que no querían seguir adelante con la adopción, y entonces se les fijó una cuota alimentaria fundado en este principio de solidaridad familiar y en el principio de ser considerados progenitores afines. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver también con la responsabilidad parental y que habla puntualmente de la representación, administración y disposición de los bienes de los hijos. También está impregnado toda esta área o esta rama por el principio de autonomía progresiva y por el reconocimiento en favor de los hijos del ejercicio autónomo de sus derechos, ¿sí? Vamos a ver que esto se refleja tanto en la esfera de la autonomía contractual, como en lo que tiene que ver con la prohibición de la celebración de ciertos contratos, que no pueden hacer los progenitores en nombre de sus hijos, en relación a ciertos actos que requieren autorización judicial, y lo principal que incluyó ahora el Código Civil y Comercial, que tiene que ver con la derogación del usufructo paterno. Esto es muy importante, este último íter, que tiene que ver con la derogación del usufructo paterno, y en este sentido el anteproyecto ha dicho: si los hijos son sujetos de derechos independientes o diferentes a sus padres, los frutos de sus bienes no deben ingresar al patrimonio de sus progenitores, sino que deben ser conservados y reservados para ellos. Entonces vamos a ver que dentro de las innovaciones y avances que tiene el código, vamos a ver uno de ellos tiene que ver con el principio de administración común que tienen ambos padres,
en relación a los bienes de los hijos, independientemente que el cuidado personal sea detentado por uno o por ambos. La posibilidad que otorga el código de delegar la administración de los bienes en uno de los progenitores, es decir, que uno delegue en otro la administración para no hacerla en forma conjunta. La posibilidad que también el juez puede designar como administrador a un tercero cuando existen supuestos de reiterados desacuerdos entre los padres en relación a la administración de los bienes de los hijos. Y la posibilidad también de poder iniciar, si existe madurez suficiente, salvo que haya oposición de los padres, un juicio civil por parte de los hijos, ¿sí? También se incluye la obligación de los padres de informar a los hijos que tienen el grado de madurez suficiente sobre los contratos que en su nombre intenten celebrar con terceros en los límites de su administración. Al respecto, el artículo 677, cuando habla de representación, nos dice que los progenitores pueden estar en juicio por su hijo como actores o demandados. Pero se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con sus progenitores o en forma autónoma con asistencia letrada. Es decir, acá nos estamos refiriendo a los procesos judiciales, ¿sí? Es decir, los padres podrán actuar representando a su hijo, ya sean como actores o demandados, y en el caso de que el hijo tuviera autonomía suficiente, también podrá presentarse o bien con sus padres, o bien en forma autónoma con debido patrocinio letrado. Esta norma no la tenemos que confundir con el 26 que vimos ayer, que tiene que ver con el ejercicio de los actos personalísimos y actos relativos a la disposición del propio cuerpo, relativos a su propio cuerpo. Y acá vamos a ver que el código instala una doble regulación. Por un lado, la representación, que es hasta los 18 años, con características especiales que tienen que ver con este principio de autonomía progresiva, ¿sí? Tenemos la representación de los incapaces, es decir, aquellos que no cuentan con edad y grado de madurez suficientes, que vamos a aplicar el 26, y la representación en los procesos judiciales del 677. Cuando estamos hablando de menores de 13 años, es indiscutible la participación de los padres, ¿sí? Y siempre tienen que estar representados por sus progenitores, no pudiendo actuar por sí. Solamente van a poder actuar por sí de manera autónoma si acreditamos que tienen la edad y el grado de madurez suficiente, ¿sí? Cuando estamos hablando de mayores de 13, ¿sí? También, digamos, la representación de los padres podrá ser eventual, ya que los hijos podrán actuar como actores o demandados en un proceso, con o sin acompañamiento de los padres, debiendo hacerlo con debido patrocinio letrado, ¿sí? Con esta figura del abogado del niño. Esta figura también del abogado del niño tiene que ver con la posibilidad del ejercicio de sus derechos con un debido asesoramiento técnico jurídico que le permita ejercer de manera adecuada su defensa, teniendo en cuenta las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra cuestión nos plantea el 678, ¿sí? Que es el supuesto que haya una oposición al juicio, es decir, uno o ambos padres se pueden oponer a que el hijo adolescente pueda iniciar una acción civil contra un tercero, y acá en este caso va a ser el juez el que va a tener que autorizarlo a intervenir en el proceso con debida asistencia letrada, previa audiencia del oponente y el Ministerio Público. Es decir, si bien ellos podrían iniciar un proceso, los padres también podrían oponerse a que inicie. Entonces, en este caso, si los padres se oponen, el que tendrá que resolver va a ser el juez con debida intervención del Ministerio Público, porque estamos hablando de un menor de edad, y este menor de edad que tiene 13 años deberá encontrarse patrocinado por un abogado que le dé asistencia letrada. Esto ya lo vimos, y sigo con el 679, cuando nos habla de juicios contra los progenitores. Acá habla de la posibilidad que tiene el hijo menor de edad
de reclamarle a sus progenitores por sus propios intereses, sin previa autorización judicial si cuenta con edad y grado de madurez suficiente, ¿sí? Es decir, esta participación en el juicio que hagan este joven solamente podrá estar limitada por un juez en los casos que compruebe que no tiene la suficiente autonomía, edad y grado de madurez suficiente, es decir, que le cuesta comprender cabalmente el alcance y las consecuencias de su acción entablada. En principio no requiere autorización judicial, salvo que haya un reclamo, o sea, salvo que haya, digamos, una decisión del juez que le dice que no tiene autonomía para iniciar el proceso. El otro supuesto que también prevé el código es el caso de los hijos adolescentes que comparezcan a juicio. El adolescente no precisa autorización judicial de sus progenitores para estar en juicio, por ejemplo, cuando es acusado criminalmente, ni para reconocer hijos, ¿sí? Lo puede hacer de manera autónoma, también con abogado, por supuesto, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con un juicio penal, obviamente tenemos que seguir las reglas del proceso penal, ¿sí? Y para el reconocimiento de hijo tampoco requiere el adolescente solicitar ni autorización judicial ni acompañamiento de sus padres, porque esto se trata de un derecho de carácter personalísimo, el hecho de poder ser padre y constituir una familia. Ahora bien, eso en cuanto a la representación o el ejercicio por sus propios derechos en lo que hace al estar en juicio. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la autonomía de los menores de edad en la esfera contractual, o lo que tiene que ver con el ejercicio de una profesión o el ejercicio de algún oficio, ¿sí? ¿Qué pasa si requiere o no autorización judicial, autorización de los padres, perdón? ¿Y qué pasa con los bienes o con las rentas o ingresos que pueda tener el joven que ha decidido emprender un oficio o efectuar un trabajo? El 681 nos habla de los contratos por servicios del hijo menor de 16 años. Entonces acá estamos en la franja de menos de 16. El hijo menor de 16 no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a persona de otra manera sin autorización de sus progenitores. En todo caso, debe cumplirse con las disposiciones de este código y de las leyes especiales. Acá vemos que la norma baja la franja etaria que tenía antes, que era 18 años, ¿sí? Y esto es en absoluta consonancia con el principio de capacidad progresiva. Es decir, aquellos jóvenes menores de 16 años que quieran ejercer una actividad laboral requerirán, no es cierto, la autorización de sus padres, no así los mayores de 16 que se presume que se encuentran autorizados por sus padres para todos los actos y contratos de ese empleo o profesión o industria. Presten atención porque acá estamos hablando de no pueden ejercer oficio, profesión o industria, y ahora vamos a ver otro artículo que dice otra cosa, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de menores de 16 años, requieren autorización de sus padres. Mayores de 16, la autorización o el consentimiento de los padres se presume. Sin embargo, esta norma del artículo 30 me habla del menor de edad con título habilitante. Dice, la persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella. Por esto es muy importante que compatibilicemos esta norma del 681 que vimos antes con la del 30, porque esto ha merecido dos interpretaciones. Por un lado, hacer la distinción entre el menor de menos de 16 años con título habilitante, que habla esta norma, el título habilitante, para ejercer la profesión, no necesitaría autorización ni paterna ni materna. En cambio, cuando hablamos del menor de menos de 16 años, pero sin
título habilitante para el ejercicio de la profesión u oficio o industria, sí necesitaría autorización de sus padres. ¿Me siguen? Entonces, hablamos de, yo siempre estoy hablando de menor de 16. Entonces, compatibilizando el 681 con el 30, si tiene menos de 16 años y tiene título habilitante, podría ejercer esa profesión o ese oficio sin autorización. ¿Sí? En cambio, si estamos hablando de un menor de 16 sin título habilitante, menor de 16, de menos de 16, necesita la autorización de sus padres. ¿Sí? Y el 682 nos habla de los contratos por servicio del hijo mayor de 16 años. Los progenitores no pueden hacer contratos por servicio a prestar por su hijo adolescente para que aprenda algún oficio sin su consentimiento o de conformidad con los requisitos previstos por las leyes especiales. Esto tiene que ver con la contratación que pretendan hacer los padres para que los hijos presten servicio. ¿Sí? No es algo que deciden los hijos. Por eso es importante que cuenten con la conformidad y el consentimiento del hijo para que los padres puedan hacer este tipo de contrataciones. Esto importa una prohibición para los progenitores de celebrar contratos de prestaciones de servicio o aprendizaje de algún oficio sin contar con la debida conformidad o consentimiento de sus hijos, ¿sí? Solo procedería su viabilidad si el joven presta su consentimiento, y esto radica obviamente en el respeto a la libertad, dignidad y a la elección que tenga que hacer ese joven. ¿Sí? Y acá tenemos el 683 que me habla de la presunción del hijo que tiene más de 16 años. Se presume que el hijo mayor de 16 años que ejerce algún empleo, profesión o industria está autorizado por sus progenitores para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria. En todo caso, de cumplirse con las disposiciones de este código y la normativa especial referida al trabajo infantil. Los derechos y obligaciones que nacen de estos actos recaen únicamente en los bienes cuya administración está a cargo del propio hijo. Entonces, acá es importante compatibilizar estas tres normas, el 681, el 683 que es este, y el 30. ¿Sí? En este caso dijimos que el hijo mayor de 16 años se presume que cuenta con la conformidad de los progenitores para que pueda ejercer algún empleo, profesión o industria. Se trata, hay dos interpretaciones respecto a esta presunción, si es una presunción iuris tantum o es una presunción iure de iure. Una posición de la doctrina dice que sería una presunción iuris tantum porque podría cuestionarse la facultad de ejercer las acciones o actos propios de la actividad laboral que desempeña este adolescente mayor de 16 años. Otros dicen que en realidad se trata de una presunción iure de iure, es decir, de carácter absoluto. Nadie puede cuestionar esta facultad de ejercer las acciones o actos propios de la actividad laboral que desempeña el menor de edad mayor de 16 años. ¿Sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque esto recae sobre el patrimonio propio de este hijo. ¿Sí? Así también se le habilita con esta norma la posibilidad de poder asociarse a entidades gremiales, agrupaciones comerciales, colegios profesionales y obligarse por las consecuencias que esa afiliación conlleve, pudiendo celebrar contratos como ser mandatario, celebrar un contrato de seguro, un contrato de arrendamiento de un local para el funcionamiento de una actividad industrial, siempre y cuando todas las leyes así lo autoricen. El otro tipo de contrato que también, digamos, podrían realizar los menores de edad son los llamados pequeños contratos, es decir, aquellos contratos de escasa cuantía, ¿sí? Los que hacen a la vida cotidiana del hijo y que se presumen realizados con la conformidad de los progenitores, ¿sí? Ir a comprar pan a la panadería, hacer ir a comprar golosinas a un kiosco, ¿sí? Son esas pequeñas contrataciones que se hacen en la vida diaria y que no importan un desapoderamiento de los bienes de los hijos, ni tampoco importan un perjuicio a sus intereses.
Esta norma del artículo 685 nos habla de esto que vimos antes en cuanto a las innovaciones que traía el código, que hablamos de la administración que en común hacen los progenitores de los bienes de los hijos. La administración de los bienes del hijo es ejercida en común por los progenitores, aun cuando ambos estén en ejercicio de la responsabilidad parental. Sin embargo, los actos conservatorios podrán ser otorgados indistintamente por cualquiera de los progenitores. Esta disposición se aplica independientemente de que el cuidado personal sea unilateral o compartido. Es decir, el código sienta la base de que la administración de los bienes de los hijos es en común por ambos progenitores, ¿sí? Y esto tiene que ver con el respeto y el reconocimiento a no efectuar discriminaciones en cuanto a la administración, es decir, discriminaciones entre el hombre y la mujer, y le otorga a los padres este derecho-deber de administrar los bienes de los hijos menores como una consecuencia directa y específica de la titularización de la responsabilidad parental, y se focaliza en la protección del patrimonio del hijo, ¿sí? Sin perjuicio de ello, más allá de que la administración de los bienes de los hijos se debe hacer en forma común por ambos progenitores, se permite que los actos de carácter conservatorio puedan ser realizados en forma individual o independiente entre cada uno de los progenitores. ¿Qué se entiende por acto de administración? En realidad los actos de administración son aquellos que no alteran el patrimonio de las personas, ¿sí? Como son la conservación de capitales, la producción de rentas, las locaciones de propiedad de los hijos con el límite temporal que tiene el 691, contratos con terceros para mantenimiento de los bienes. Siempre estos actos de administración tienen que estar teñidos por este deber que tienen los padres de informar a ese hijo que cuenta con edad y grado de madurez suficiente todas las cuestiones y las gestiones que hacen a la conservación de los bienes que le corresponden al hijo. En cambio, los actos conservatorios son aquellos que los progenitores pueden realizarlos de manera indistinta, ¿sí? Los que tienden a preservar el valor de un bien, es decir, preservar de algún peligro que pueda ser inminente, que requiera la decisión urgente a tomar por parte de ese progenitor, ¿sí? Que importaría que si no lo hace en ese momento podría generar alguna pérdida o algún perjuicio al bien respectivo. Ahora bien, nosotros dijimos que la administración de los bienes de los hijos corresponde a ambos progenitores. Sin embargo, esta norma permite o incluye excepciones a la administración común, como son, por ejemplo, aquellos bienes que hubiera adquirido el hijo mediante el trabajo, empleo, profesión e industria, que van a ser administrados directamente por el hijo, ¿sí? En estas normas que estuvimos viendo en el 681 y 683, que todos los bienes que ingresan al patrimonio del hijo, que son como consecuencia de la ganancia que perciba el hijo mediante su trabajo, van a ser administrados por el hijo. Los heredados, por ejemplo, por el hijo, por indignidad de sus progenitores, también van a ser exceptuados de la administración de los progenitores, o los que hubiesen sido adquiridos por herencia, donación o legado, cuando el donante o el testador haya excluido expresamente la administración de los progenitores, o puede excluir que la administración no esté en cabeza de uno de ellos y sí en cabeza de otro, ¿sí? Bueno, esto ya lo hablamos recién, así que sigo. El otro supuesto que también prevé el código es la posibilidad de que los progenitores puedan acordar entre ellos que solamente uno de ellos sea quien administre los bienes del hijo, ¿sí? Y en este caso, este administrador, progenitor administrador va a necesitar siempre el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieran también autorización judicial. Es decir, esta norma del 687 lo que prevé es la posibilidad de que las partes puedan, a través de un acuerdo, delegar en cabeza de uno de ellos la administración de los hijos, ¿sí? Esto, por supuesto, es una excepción al principio de administración conjunta del 685 y del 645 inciso D, que lo vimos ayer,
y el límite al ejercicio unilateral voluntario va a estar dado siempre por el consentimiento del otro progenitor delegante para realizar todos aquellos actos de disposición legal que además necesiten autorización judicial. Puede pasar también que entre estos progenitores, administradores de los bienes de los hijos, existan graves y persistentes desacuerdos, ¿sí? Esto también está regulado por el Código en esta norma del 688, en que le habilita a cualquiera de ellos a recurrir al juez para que pueda o bien designar a uno de ellos para que administre, o en su defecto designen a un tercero idóneo para ejercer esta función, ¿sí? Esta norma se trata de, más que nada vendría a ser entendida por la doctrina como una sanción, ¿sí?, ante estas reiteradas conductas disvaliosas de desacuerdos reiterados de los progenitores, en la que obviamente tendrán que acudir al juez para solicitar la remoción de uno de ellos y la designación del otro, o bien la designación de un tercero. Tienen que ser casos... En la práctica, perdón, que le interrumpa, ¿a quién se Sí. designa? ¿A ese tercero? ¿Quién es el que se designa? ¿Un familiar o Podrá es ser una un persona especial? familiar, sí, podrá ser un familiar que por ahí tenga conocimientos en administración, o que tenga conocimiento, porque puede ser que el menor de edad sea socio en alguna sociedad o tenga acciones, entonces puede ser que sea algún socio o que sea alguna persona que tenga conocimientos especiales en la materia, o será un tercero que propongan las partes, ¿sí?, como allegado familiar o mayor conocedor del rubro inmobiliario, por ejemplo, ¿sí? Pero eso hay que proponerlo al juez, quién va a ser ese tercero. O si no, el juez tendrá en cuenta entre los dos cuál es el más idóneo para el ejercicio de esta función de administración de los bienes del hijo. Perfecto, gracias. Siempre hay que probar que estas discrepancias son reiteradas, no es por una discusión aislada, ¿sí? O sea, tiene que haber discrepancias reiteradas y desacuerdos reiterados que, digamos, pongan en movimiento el aparato judicial para remover a uno del ejercicio y ser nombrado el otro o ser nombrado un tercero, ¿sí? Por eso, como dice acá la Filmina, podamos designar un abuelo, un tío, un hermano mayor, una persona de relevancia en la vida familiar también, que podrá asumir esta tarea central de protección de los bienes del niño, niña o adolescente. Otra norma que también está regulada en el Código y que importa una central limitación al ejercicio de la administración de los padres en relación a los bienes de los hijos, tiene que ver con los contratos prohibidos, ¿sí? Los progenitores no pueden hacer contrato alguno con el hijo que está bajo su responsabilidad, ni aun con interpósita persona, ni con autorización judicial, por ejemplo, comprar los bienes de sus hijos, ni constituirse cesionarios de créditos, derechos o acciones contra el hijo, ni hacer particiones privadas con su hijo, de la herencia al progenitor prefallecido, por ejemplo, ni de la herencia en que sean con él coherederos o colegatarios, ni obligar a su hijo como fiadores de ellos o de terceros, ¿sí? Hay una prohibición general de realizar contratos entre los padres y los hijos menores de edad, y esta es una prohibición absoluta que no, digamos, que no es viable ni con autorización judicial, ¿sí? Obviamente que se sanciona esto en el caso de haberse realizado con una declaración de nulidad absoluta del acto jurídico, ¿sí? Bueno, sigo porque es bastante largo esto. Y el 690 nos habla de los contratos con terceros. Los progenitores pueden celebrar contratos con terceros en nombre de sus hijos en los límites de su administración, pero deben informar al hijo que cuenta con edad y grado de madurez suficiente. Estamos hablando de contratos con terceros en lo atinente a los bienes de los hijos, y obviamente lo van a hacer en la medida de los límites de su administración y siempre dando la debida información al hijo, porque el hijo podrá oponerse a la celebración de ese acto o contrato, y ahí será el juez nuevamente quien tendrá que resolver teniendo en cuenta el interés superior del niño y teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del hijo que se opone a la celebración de ese acto en cuanto a lo que tiene que ver con la administración de los bienes.
Después tenemos aquellos actos en virtud de los cuales sí o sí los padres necesitan autorización judicial, ¿sí? Y se trata de aquellos actos que tienen que ver con los actos de disposición, es decir, cuando lo que quieren los padres es, digamos, disponer de los bienes, es decir, que bienes, muebles o inmuebles, salgan del patrimonio de sus hijos, ¿sí? Obviamente que los actos que se hubiesen realizado de disposición sin la debida autorización judicial van a poder ser declarados nulos y perjudican al hijo. Dentro de toda esta gama de actos de disposición podemos mencionar todo lo que tenga que ver con la disposición de bienes muebles o inmuebles registrables, transferencia de derechos reales, constitución de derechos reales también, inversión o utilización de sumas de dinero que se encuentran depositadas a nombre de los hijos, entre otros actos de disposición. Obviamente que para que el juez otorgue la debida autorización judicial de estos actos de disposición, va a tener en cuenta y valorará de acuerdo a lo que también dictamine el Ministerio Público, que va a intervenir en todo acto en el cual se requiera una autorización para disponer bienes de los hijos menores de edad, la conveniencia de ese acto, ¿no? Si es, por ejemplo, vender un inmueble para comprar otro, que realmente sea redituable esa venta, y que va a ser para una mejor beneficencia para el menor de edad, ¿sí? Y si se vende para reinvertir, también de la misma manera, o en su caso, si se vende para depositar en una cuenta judicial, que esa cuenta, supongamos, se trate de reinvertir o de generar algún tipo de ganancia, ya sea poniéndola a plazo fijo, u ofrecerle al juez algún negocio fructífero como para que después pueda liberar esos fondos en pos del beneficio del menor de edad. Obviamente que aquellos actos que sean otorgados sin esta autorización judicial van a estar viciados con una nulidad, ¿sí? Que podrá ser subsanada posteriormente con la autorización judicial posterior a la celebración del acto, por eso se trata de una nulidad relativa. Otro supuesto que también prevé la ley es la pérdida de la administración y la remoción de estos progenitores administradores, ¿sí? Los progenitores van a perder la administración de los bienes de sus hijos cuando sea ruinosa o se pruebe la ineptitud para administrarlos. El juez podrá declarar la pérdida de la administración en los casos de concurso o quiebra del progenitor que administra los bienes del hijo. Si se remueve uno de los progenitores de la administración le va a corresponder al otro. Pero si ambos son removidos, el juez deberá nombrar un tutor especial para que cumpla esta función de administrador de los bienes de los hijos. ¿Cuándo consideramos que estamos en presencia de una administración ruinosa? Cuando, por ejemplo, los progenitores en el ejercicio de los actos de administración realizan actos o actividades que pueden generar algún empobrecimiento, alguna mengua, alguna disminución en el patrimonio de los hijos, ¿sí? Se trata de, Belucio dice, se trata de una amenaza de ruina, ¿sí? O que se empiecen a arruinar los bienes de los hijos. También podríamos pensar en otro supuesto de pérdida de la administración cuando estamos en presencia de progenitores que no son aptos para el ejercicio de esta función, cuando no tienen aptitud para llevar adelante la administración de los bienes. Obviamente que esto puede estar fundado tanto en causas de la falta de madurez necesaria o de limitaciones propias relativas a la capacidad para administrar, o en razón de la salud mental de estas personas. Y otro supuesto que también está previsto en la norma es el caso de concurso y quiebra, ¿sí? La pérdida de la administración declarada judicialmente importa que va a ser el otro progenitor quien va a actuar como administrador. Y en el caso de que ninguno de los dos pueda administrar, se debe nombrar un tutor especial. Otro supuesto que también prevé la norma es qué pasa con aquellos progenitores que se les ha privado el ejercicio de la responsabilidad parental. Aquellos progenitores o aquel progenitor que se hubiera privado por sentencia judicial el ejercicio de la responsabilidad parental, también están privados de la administración de los bienes, ¿sí? Necesitamos sí o sí una sentencia que
disponga la privación de la responsabilidad parental para que sea operativo esto. Y en el caso de que luego dictada la sentencia de privación de la responsabilidad parental haya sido dejada de lado por una sentencia, obviamente se le va a restituir a ese progenitor que ha sido separado de la administración de los bienes la posibilidad de nuevamente poder administrar los bienes. Y lo último que tenemos para ver hoy es esta figura de la derogación del usufructo paterno, que fue una de las principales modificaciones en materia de administración y disposición de los bienes de los hijos, en materia de responsabilidad parental, y que tiene que ver con esto que también lo dijimos anteriormente, que uno de los fundamentos es que si los hijos son sujetos de derecho diferente a sus padres, obviamente los frutos, las rentas o los productos que puedan ingresar a los bienes de los hijos no deben ingresar al patrimonio de sus progenitores, sino que deben ser conservados y reservados para ellos, ¿sí? No tenemos que confundir acá la renta de los bienes con la renta de los bienes que puedan producir los bienes de sus progenitores, ¿sí? No obstante ello, vamos a ver que hay supuestos especiales que también regula la norma, que permite la utilización de estas rentas de los bienes de los hijos para cubrir determinadas necesidades de los hijos, que ahora vamos a ver cuáles son. El 697 dice, las rentas de los bienes de los hijos corresponden a los progenitores están obligados a preservarlas, cuidando de que no se confundan con sus propios bienes. Solo pueden disponer de las rentas de los bienes del hijo con autorización judicial y por razones fundadas en beneficio de los hijos. Los progenitores pueden rendir cuenta a pedido del hijo presumiéndose su madurez. Es decir, la principal obligación de los padres es poder preservar la renta de los bienes de los hijos en beneficio de sus hijos, ¿sí? Y de qué manera lo preservan o de qué manera también conservan el capital de los hijos, pudiendo depositar, si tienen dinero, en cuentas bancarias a plazo fijo para evitar la desvalorización de la moneda, o cualquier otra acción o negocio que pueda permitir generar réditos y efectos beneficiosos patrimoniales. Los hijos le pueden pedir o exigir rendición de cuenta cuando tienen edad y grado de madurez suficiente, y también el código le permite poder disponer estas rentas a los progenitores en situaciones excepcionales, que son por ejemplo las que prevé el 698, que dice los progenitores pueden utilizar la renta a los bienes de los hijos sin autorización judicial, pero con la obligación de rendir cuentas, cuando se trate de solventar los siguientes gastos: subsistencia, educación del hijo, cuando los progenitores no puedan asumir esta responsabilidad a su cargo por incapacidad o dificultad económica, de enfermedad del hijo y de la persona que haya instituido heredero al hijo, de conservación del capital devengado durante la minoría de edad. En estos casos previstos por esta norma no se va a requerir autorización judicial, ¿sí? Son casos estrictamente extraordinarios y delimitados por la misma norma y que tienen que ver con el propio interés del hijo menor de edad. Entonces podrá comprender aquellas cuestiones que tienen que ver con la subsistencia del hijo y cuando el progenitor se encuentra imposibilitado o por alguna dificultad económica de proveerle a las necesidades del hijo, podrá utilizar estas rentas destinadas a los gastos de educación, de sostenimiento del hijo, ¿sí? Y solamente por el tiempo que dure esa imposibilidad manifiesta del progenitor de poder solventar a las necesidades. Porque no nos olvidemos que la regla general es que son los padres los que tienen que solventar las necesidades de los hijos, ¿sí? Otro supuesto que también prevé la norma es el caso de que el hijo esté enfermo, ¿sí? Tanto el hijo como aquella persona que haya instituido heredero al hijo. Entonces, si el hijo sufre algún padecimiento físico o algún padecimiento en su salud que genere ciertas erogaciones que no puedan ser cubiertas por los padres, es lógico y la norma habilita que se puedan utilizar esas rentas del hijo para cubrir esas necesidades. También se puede utilizar las rentas que produzcan los bienes de los hijos cuando son para utilizarlas para conservar el capital, ¿sí? Del hijo, es decir, para conservar aquellos bienes del hijo, o para realizar determinadas inversiones para la conservación de esos bienes. Es decir, si el hijo tuviera una casa que estuviera por caerse el techo
o generar algún tipo de perjuicio para terceros, podrá utilizar las rentas que produce algún bien del hijo para arreglar el techo, por ejemplo, ¿sí? Es una medida de conservación. Acá no estamos hablando de grandes inversiones, sino de pequeñas inversiones que tienden a evitar un peor daño o un perjuicio en algún bien y que puedan generar un perjuicio a un tercero también. Si se trata de grandes inversiones o grandes erogaciones que tengan que realizar los padres, obviamente van a tener que requerir la debida autorización judicial. Y terminamos. Pensé que me faltaba más. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Se entendió el tema? ¿Estamos todo bien? Sí, Bueno, perfecto. Sí, Bueno, sí. ya les subo la clase, chicos, así, porque anoche se me hizo muy tarde y no les subí la de ayer, les voy a subir las 2 clases ahora. Bueno, los despido entonces, que tengan un lindo viernes y un lindo fin de semana. Gracias Igualmente, por su gracias. atención. Gracias igualmente. Chau, chicos, hasta luego.